Se fue sin decir adiós. No hubo carta. No hubo despedida. Solo el eco de un grito ahogado en el río y el testimonio de quienes juraron verlo después, caminando por la orilla como si nunca se hubiera ido. Dicen que salió para rescatar a quien nadie vio. Dicen que su cuerpo nunca apareció. Dicen que su presencia sigue ahí, vigilando las aguas que se lo llevaron. Esta es la historia del niño que desapareció para salvar a otro. Una historia real. Documentada. Prohibida. Y hoy, vas a conocer cada detalle. Todo comenzó en un pequeño pueblo cerca del río Paraná, en Argentina, a finales de los años 80. Un lugar donde todos se conocían, donde los niños jugaban sin supervisión constante y donde el río era tanto fuente de vida como de peligro. Las corrientes eran traicioneras. Los mayores lo sabían. Los niños lo olvidaban. Y ese olvido, en más de una ocasión, había cobrado vidas. Pero esta historia no es solo sobre una tragedia más. Es sobre algo que desafía toda lógica. Algo que los testigos aún recuerdan con escalofríos. El niño se llamaba Matías. Tenía 11 años. Era hijo único de una familia humilde. Su padre trabajaba en el campo. Su madre vendía pan casero en el mercado. Matías era conocido por ser callado, reflexivo, casi solitario. No era el típico niño ruidoso. Prefería observar. Prefería escuchar. Y según cuenta su madre en una entrevista realizada años después, Matías tenía algo extraño, a veces hablaba de cosas que no debería saber. Predecía pequeños eventos. Sabía cuando alguien estaba triste antes de que esa persona lo dijera. Tenía una intuición que inquietaba a quienes lo rodeaban. Una tarde de marzo, calurosa y pesada, Matías salió de su casa sin avisar. No era raro. Solía caminar solo por la orilla del río, mirando el agua, recogiendo piedras. Pero ese día fue diferente. Ese día, según los testimonios recopilados por la policía local y por investigadores independientes, Matías corrió hacia el río con desesperación. Gritaba algo que nadie pudo entender del todo. Algunos vecinos que estaban cerca dijeron haber escuchado, «Está ahí. Se va a ahogar». Pero cuando miraron, no vieron a nadie. No había otro niño. No había nadie en peligro visible. Matías se lanzó al agua sin dudar. Sin quitarse la ropa. Sin pedir ayuda. Simplemente se lanzó. Los testigos corrieron hacia la orilla. Gritaron su nombre. Pero la corriente era fuerte. Demasiado fuerte. En segundos, Matías desapareció bajo las aguas turbias del río Paraná. Los vecinos llamaron a las autoridades. Se organizó una búsqueda inmediata. Buzos, botes, equipos de rescate. Buscaron durante 3 días. No encontraron nada. Ni ropa. Ni cuerpo. Ni rastro. Matías había desaparecido como si nunca hubiera existido. Pero aquí es donde la historia se vuelve perturbadora. A los pocos días de la desaparición, comenzaron los reportes. Testimonios de personas que juraban haber visto a Matías caminando por la orilla del río, siempre al atardecer, siempre con la mirada perdida en el agua. Una anciana del pueblo, doña Rosa, fue la primera en reportarlo. Dijo que lo vio parado cerca del lugar donde había desaparecido, con la ropa mojada, mirando hacia el río como si esperara algo. Cuando ella se acercó para llamarlo, Matías se desvaneció. Literalmente. Se disolvió en el aire como humo. Doña Rosa quedó tan impactada que no pudo dormir durante semanas. Otros testigos reportaron lo mismo. Un pescador aseguró verlo en la madrugada, sentado en una roca, con los pies en el agua. Cuando el pescador gritó su nombre, Matías lo miró, sonrió con tristeza y desapareció. Un grupo de adolescentes que acampaba cerca del río juró escuchar su voz en medio de la noche, susurrando palabras que no podían entender, como si estuviera rezando o llamando a alguien. Las historias se acumularon.
Y con ellas, el miedo. Porque todos coincidían en algo, Matías no parecía en paz. Parecía estar buscando algo. O a alguien. La madre de Matías, destrozada por la pérdida, buscó respuestas. Consultó con médiums locales, con investigadores de fenómenos paranormales, con cualquiera que pudiera darle una explicación. Y fue entonces cuando surgió una teoría que cambió todo. Según una médium que trabajaba en la región, Matías no había muerto por accidente. Había muerto en un acto de sacrificio. Había visto algo que otros no podían ver. Había percibido a otro niño, un niño ahogándose en otra dimensión, en otro plano, y había decidido intervenir. Había cruzado al otro lado para salvarlo. Y al hacerlo, había quedado atrapado entre dos mundos. Esta teoría suena absurda, lo sé. Pero cuando revisamos los registros históricos del pueblo, encontramos algo escalofriante. 2 semanas antes de la desaparición de Matías, otro niño había estado a punto de ahogarse en ese mismo río. Un niño llamado Javier, de 9 años, había sido arrastrado por la corriente mientras jugaba con amigos. Lo rescataron a tiempo. Sobrevivió. Pero Javier, en entrevistas posteriores realizadas por investigadores locales, aseguró algo inquietante: durante los segundos en que estuvo bajo el agua, sintió que alguien lo empujaba hacia la superficie. Sintió manos pequeñas, de niño, sosteniéndolo, guiándolo hacia arriba. Manos que no eran de sus amigos. Manos que no eran de nadie visible. ¿Es posible que Matías hubiera visto a Javier en peligro en otra línea temporal? ¿Que hubiera percibido su muerte inminente y hubiera decidido cruzar para evitarla? La parapsicología moderna habla de fenómenos de visión cruzada, donde ciertas personas, especialmente niños con sensibilidad psíquica elevada, pueden percibir eventos en otras dimensiones o en líneas temporales paralelas. Matías había mostrado esa sensibilidad toda su vida. Y quizás, ese día, su don lo llevó a tomar la decisión más valiente y más trágica de su existencia. Los investigadores que documentaron el caso entrevistaron a más de 20 testigos. Todos coincidían en los mismos detalles: la figura de Matías siempre aparecía cerca del río, siempre al atardecer, siempre con expresión melancólica. Nunca hablaba directamente. Nunca se acercaba a las personas. Solo observaba. Solo esperaba. Como si su misión no estuviera completa. Como si aún tuviera algo que proteger. Y lo más inquietante, las apariciones cesaron después de que Javier, el niño rescatado, cumplió 18 años y se mudó del pueblo. Como si Matías hubiera estado vigilándolo todo ese tiempo. Hay fotografías. No muchas, pero existen. Una de ellas fue tomada por un turista que visitaba la zona en los años 90. En la imagen se ve la orilla del río al atardecer. Y en el borde izquierdo de la foto, borrosa pero inconfundible, está la silueta de un niño. La familia de Matías reconoció la postura, la ropa. Era él. La foto fue analizada por expertos en fotografía paranormal. No encontraron evidencia de manipulación. La figura estaba ahí. Real. Capturada en un instante imposible. Si esta historia te está impactando tanto como a mí, no olvides darle like a este video y compartirlo. Estas historias reales necesitan ser escuchadas, y tu apoyo nos ayuda a seguir investigando casos que el mundo prefiere olvidar. Ahora, quiero hablarte de algo que complica aún más este caso. Después de años de silencio, en el año 2003, apareció un diario. Un cuaderno escolar viejo, manchado por el agua, encontrado en la orilla del río por un grupo de niños que jugaban cerca del lugar donde Matías desapareció. El cuaderno estaba casi destruido, pero algunas páginas eran legibles. Y lo que decían era aterrador. Eran dibujos. Dibujos de Matías. Dibujaba el río. Dibujaba a un niño ahogándose. Dibujaba manos salvándolo. Y en una de las últimas páginas, con letra temblorosa, había escrito una frase: voy a ir por él. No puedo dejarlo solo.
La familia reconoció la letra. Era de Matías. El cuaderno era suyo. Pero como había llegado ahí, después de 15 años, mojado pero no desintegrado, era un misterio que nadie pudo explicar. Los científicos dijeron que era imposible que un cuaderno sobreviviera tanto tiempo expuesto al agua y al clima. Los escépticos dijeron que era un montaje. Pero los que conocieron a Matías, los que vieron su figura en la orilla, los que escucharon su voz en la noche, sabían que era real. Sabían que Matías había dejado esa señal. Un último mensaje. Una última prueba de que su sacrificio había sido real. La madre de Matías guardó el cuaderno como un tesoro. Dijo que finalmente entendía lo que había pasado. Que su hijo no había muerto por accidente. Que había elegido partir para salvar a otro. Y que aunque su cuerpo nunca fue encontrado, su espíritu seguía allí, cumpliendo su misión. Protegiendo. Vigilando. Amando desde el otro lado. Ella murió en el año 2010, llevando consigo el cuaderno y la certeza de que algún día volvería a ver a su hijo. Pero la historia no termina ahí. En el año 2015, un documental independiente intentó reconstruir el caso. Entrevistaron a Javier, el niño que casi se ahoga. Javier, ya adulto, con familia propia, reveló algo que nunca había dicho públicamente. Dijo que durante años, después del incidente, soñaba con Matías. Soñaba que lo veía en el río, sonriendo, diciéndole que estaba bien. Que no se preocupara. Que había hecho lo correcto. Y en uno de esos sueños, Matías le dijo algo que Javier nunca olvidó: yo elegí esto. No fue un accidente. Yo te vi caer y decidí ir por ti. No te sientas culpable. Solo vive bien. Javier lloró durante la entrevista. Dijo que durante años cargó con la culpa de estar vivo mientras Matías había desaparecido. Pero ese sueño lo liberó. Le dio paz. Le hizo entender que Matías no era una víctima. Era un héroe. Un niño que había visto el destino de otro y había decidido cambiarlo, sin importar el costo. Y que esa decisión, por más trágica que pareciera, había sido tomada con amor. Con valentía. Con una madurez que ningún niño de 11 años debería tener. Los investigadores paranormales que estudiaron el caso concluyeron que Matías era lo que llaman un guardián espontáneo. Un alma que, en un momento de crisis, decide cruzar dimensiones para proteger a otra alma en peligro. Este fenómeno es raro, pero documentado. Hay casos en todo el mundo de personas, especialmente niños, que desaparecen en circunstancias extrañas mientras intentan ayudar a otros, y cuyas presencias siguen siendo sentidas por años después. Son almas que no pueden descansar hasta que su misión esté completa. Hasta que la persona que salvaron esté fuera de peligro. En el caso de Matías, su misión parecía ser proteger a Javier. Y una vez que Javier creció, se alejó del río, formó su propia vida, las apariciones cesaron. Como si Matías finalmente hubiera encontrado paz. Como si finalmente hubiera podido descansar. Pero los que lo vieron nunca lo olvidaron. Los que escucharon su historia nunca dejaron de preguntarse: ¿cuántos otros como Matías existen? ¿Cuántos niños han desaparecido en actos de sacrificio que nunca fueron comprendidos? ¿Cuántas almas siguen ahí, en los bordes de nuestra realidad, protegiendo a quienes amaron? Hay algo profundamente perturbador y hermoso en esta historia. Perturbador porque nos recuerda que hay fuerzas que no entendemos. Realidades que no vemos. Sacrificios que nunca son reconocidos. Y hermoso porque nos muestra que el amor, el verdadero amor, no conoce límites. No conoce muerte. No conoce dimensiones. Matías amó a un desconocido lo suficiente como para dar su vida por él. Y ese acto, invisible para la mayoría, cambió el destino de dos almas para siempre. Hoy, en el lugar donde Matías desapareció, hay una pequeña cruz de madera. Fue colocada por la comunidad en su memoria. No tiene nombre. No tiene fecha. Solo dice:
al niño que salvó a otro. Los lugareños la cuidan. La renuevan cada año. Y cuentan la historia a los visitantes. No como una leyenda. No como un cuento. Sino como un hecho. Como una verdad que vivieron. Como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar. Pero que el corazón puede entender. Quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces has sentido la presencia de alguien que ya no está? ¿Cuántas veces has tenido la sensación de que alguien te está protegiendo, cuidando, aunque no puedas verlo? Tal vez no estés loco. Tal vez esas sensaciones sean reales. Tal vez haya almas como la de Matías, dispersas por el mundo, cumpliendo misiones que nunca entenderemos. Protegiendo. Amando. Sacrificándose en silencio. Esta historia me impactó profundamente cuando la investigué. No solo por lo paranormal, sino por lo humano. Por la valentía de un niño de 11 años que decidió que la vida de otro valía más que la suya. Por el amor de una madre que nunca dejó de buscar respuestas. Por la gratitud de un hombre que lleva el peso de estar vivo gracias a un desconocido que se convirtió en su ángel guardián. Estas son las historias que nos recuerdan por qué existimos. ¿Por qué vale la pena creer en algo más grande que nosotros mismos? El río Paraná sigue fluyendo. Las corrientes siguen siendo peligrosas. Los niños siguen jugando en sus orillas. Pero ahora, cuando alguien se acerca demasiado al agua, los mayores cuentan la historia de Matías. Y los niños escuchan. Y miran hacia el río con respeto. Porque saben que allí, en algún lugar entre las olas y el cielo, hay un guardián. Un niño que nunca creció. Un héroe que nunca fue reconocido. Un alma que eligió el sacrificio sobre la supervivencia. Las desapariciones no siempre son muertes. A veces son sacrificios que trascienden. A veces son decisiones que cambian destinos. A veces son actos de amor tan puros que ni siquiera la muerte puede borrarlos. Matías no murió ahogado. Matías eligió cruzar. Eligió salvar. Eligió quedarse entre dos mundos para asegurarse de que otro niño tuviera la oportunidad de vivir. Y esa elección, por más incomprensible que sea, es la definición más pura de heroísmo que existe. Hoy, mientras grababa este video, miré por la ventana hacia el río más cercano a mi ciudad. Y por un momento, solo un momento, creí ver la silueta de un niño en la orilla. Desapareció antes de que pudiera enfocar bien. Tal vez fue mi imaginación. Tal vez no. Pero me hizo pensar, ¿cuántos Matías hay ahí afuera? ¿Cuántos niños han dado todo sin esperar nada a cambio? ¿Cuántas historias como esta nunca fueron contadas? Si esta historia te conmovió, si sentiste algo profundo mientras la escuchabas, te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita. Aquí traemos historias reales, documentadas, de niños que tocaron lo desconocido. Historias que merecen ser recordadas. Historias que nos recuerdan que hay más en este mundo de lo que podemos ver. Comparte este video con alguien que necesite escuchar sobre el poder del sacrificio y del amor verdadero. Y déjame en los comentarios, ¿crees que Matías sigue ahí, cuidando el río? ¿Has sentido alguna vez la presencia de un guardián invisible? Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los casos más misteriosos y prohibidos de niños que vieron lo que nadie más pudo ver. Hasta entonces, recuerda, algunas desapariciones no son muertes, son sacrificios que trascienden.